Nuestra hermana Bertita, quien nos va a estar enseñando, ¿viene sola o con su grupo? Ah, bueno, gloria al Señor. Hoy me la dejaron sola la hermana, así que, pues bueno, Dios sabe lo que hace. Santo es Dios. Nuestra hermana con nosotros, amados hermanos. Amén. Vamos a orar por ella para que el Señor le use en esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti, Señor, presentando, Padre Santo, a nuestra hermana, Señor, quien se ha preparado, Dios mío, para darnos la palabra. Yo te pido, Señor, que tú le uses, Dios mío, para tu honra y para tu gloria. Tómala, Dios mío, en tus manos, Padre, para que ella, Dios Santo, aleluya, pueda, Señor amado, ser fortalecida por tu Santo Espíritu y desarrollar, Señor, esta lección en la cual nosotros vamos a ser edificados. En tus manos, Señor, le encomendamos, Padre, para que tú le uses, como tú sabes usar a tus siervos y a tus siervas, aquellos que se disponen, Dios mío santo, a obedecerte, Señor, a ese llamado tuyo de predicar y de enseñar la palabra. Gracias te damos. En tus manos está nuestra hermana. Amén y amén. Dios le bendiga, hermana. Gracias. Hermanos, el Señor les bendiga. Amén. Pueden tomar su lugar. Doy gracias al Señor por el privilegio que Él me da de estar una vez más en este lugar. Y el privilegio que se me da de traer esta enseñanza, esperando que sea de grande bendición para cada uno de nosotros. Y yo creo que así va a ser. Porque lo que el Señor quiere es que cada día aprendamos más y más de su palabra. En esta noche vamos a estar entrando a la unidad número 2, que es el fruto y los dones del Espíritu. El tema que a mí me ha tocado compartirles es la vida en la gracia de Dios. Nuestra verdad central dice: Dios nos da gracia a los cristianos para que vivamos en santidad. Nuestro versículo clave se va a encontrar en 1 de Pedro 4:10 y dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En esta enseñanza vamos a estar viendo 3 puntos bastante importantes. Nuestro punto número 1 dice sufrir como Cristo. Punto número 2, pasar de muerte a vida. Y punto número 3, vivir la vida de la gracia. Vamos a estar en Primera de Pedro. Aquí se va a basar la enseñanza. Dice: en su primera carta, Pedro anima a los creyentes que luchan con la persecución a comportarse con valentía para Cristo, habiendo nacido de nuevo a una esperanza viva. Ellos deben imitar al único santo, quien los ha llamado a mantener un carácter irreprochable y una conducta intachable. Ellos también deben estar resueltos a vivir en piedad, honor y humilde sumisión. Así como crecemos físicamente, también es necesario que crezcamos espiritualmente. Dios quiere que crezcamos en Cristo y desde el momento en que somos salvos. Esto debe ser, a partir de ese momento, el Señor quiere que nosotros vayamos creciendo. Somos salvos no para quedarnos ahí, ¿verdad? Sino para ir avanzando. Este es un proceso que culminará con la venida de nuestro Señor Jesucristo o con la muerte. Pero cuando Cristo venga, dice que seremos transformados a su imagen. Esa es una esperanza que a nosotros nos debe de mantener firmes. Amén. La madurez espiritual es un peregrinar continuo. Comprende la manera en que respondemos a la obra de la gracia de Dios en nuestra vida. Esa gracia nos mantiene fuertes a través de las tormentas de la vida y nos prepara de manera que soportemos las tentaciones. El mensaje de Pedro que se presenta en esta lección es práctico y sencillo. Dios está formando a los suyos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo.
Amén. Gloria a Dios. Nuestro punto número 1 dice sufrir como Cristo. Nuestro inciso A es ejemplo de sumisión. Vamos a estar en Primera de Pedro, capítulo 2, del verso 18 al 25. Como Cristo. Como Cristo. Subir. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Miren lo que Pedro está hablando a los creyentes de ese tiempo. Él está hablando y hace referencia que los criados en otras partes son llamados esclavos, ¿verdad? Pero aquí le dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Dice, y no solamente a los buenos y afables, sino también a los que son difíciles de soportar. La importancia de la sumisión y la conducta piadosa entre los cristianos. Muchos de aquellos a los que Pedro se estaba dirigiendo eran esclavos. Y de hecho los versículos del 18 al 25 están dirigidos específicamente a estas personas. Pero como podemos ver, en el verso 18 él usa el término criados para referirse a ellos, a diferencia de la palabra esclavos. Vemos cómo Pablo les habla y les dice que tienen que comportarse con todo respeto hacia sus amos. Dice, no solamente a los que sean buenos, porque sabemos que aún en nuestros tiempos, si nos vamos a lo secular, quienes trabajan y tienen un patrón, puede que tengan un patrón bueno, amable, que los trate bien, pero también puede que tengan uno que sea no tan bueno, ¿verdad? Ni tan amable, sino hay de todo. Pero él les dice que tienen que tratarlos, o sea, estar sujetos a ellos con respeto. Dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Él les está diciendo, no importa que sufran, están sufriendo porque sabemos, les está hablando, Pedro dirige esta carta a los que estaban sufriendo persecución. No la estaban pasando fácil, no estaban divirtiéndose, ¿verdad? Estaban sufriendo las consecuencias por haber creído en Cristo, por haber aceptado a Cristo como su Salvador, por no renegar a su fe. Ellos sufrían esta persecución. Pero en el verso 20 les dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Bueno, si tú estás haciendo lo malo y eres castigado, eso no es ninguna gloria. Te lo mereces, ¿verdad? Es merecido por portarte mal. Dice, pero mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Mire qué hermoso. O sea que si por causa de Cristo nosotros nos toca padecer, es bueno. Qué bueno que podamos experimentar eso. Dice, Pedro habla de la actitud que debe de tener el esclavo hacia su amo, aunque en ese tiempo había amos bondadosos, también había otros que no lo eran. De ahí que su llamado a la sumisión y la humildad era sorprendente. Aunque nosotros no podemos ni siquiera imaginar cómo es la vida de un esclavo, porque yo creo que ninguno de nosotros lo hemos sido, ¿verdad? Entonces no podemos decir, yo sé cómo es la vida de un esclavo porque no lo hemos experimentado. Yo creo que ni nos ha tocado verlo.
Dice, sí podemos aplicar las enseñanzas de Pedro a nuestras propias actitudes y acciones en nuestro trabajo. La actitud del cristiano debe ser semejante a la de Cristo, tanto si su jefe es una persona recta, buena y amable, o si es alguien malo, déspota y sin escrúpulos. Es lo que yo les decía de los versículos que acabo de leer. Dice, en los versículos del 21 al 25, Pedro presenta a Cristo como el ejemplo supremo de lo que es ser un siervo. Él no merecía ninguno de los abusos a los que fue sometido. Recibió un trato injusto. Fue torturado, rechazado, abandonado y finalmente sentenciado a muerte. Sin embargo, se mantuvo en una sumisión total al Padre. De ahí que Él es nuestro ejemplo a seguir. Y aquí alguna reflexión que yo puse y dice, incluso en el sufrimiento, cuando Cristo fue acusado falsamente, Él guardó silencio. Cuando fue sentenciado a morir, no se opuso, sino que en lugar de ello siempre exhibió su amor perfecto y su perdón divino. De igual manera, cuando nos sometemos humildemente a la voluntad de Dios, aunque pueda significar sufrimiento para nosotros, demostramos nuestro amor a Dios y a través de nuestro ejemplo, muchos serán atraídos a Él. O sea que siempre tenemos que tener en cuenta que nuestra actitud, nuestra manera de comportarnos va a ser algo que pueda hablar cómo Cristo vive en nuestras vidas y pueda ser exaltado a través de nosotros para los que no conocen. ¿Sí? Es nuestro comportamiento, es nuestra conducta, es nuestra actitud la que va a decir más que las palabras. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo nos comportamos. ¿Cómo es que estamos viviendo? ¿Realmente estamos exaltando a Cristo con nuestra vida? ¿O solamente aquí y afuera no? Porque nuestra conducta debe de ser igual aquí y donde quiera que estemos. Donde quiera. Dice el verso 22. Del verso 21 al 25. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondió con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aleluya. Aquí Pedro está mencionando a Isaías, ¿verdad? Amén. Si se recuerdan, en Isaías 53 habla acerca de esto. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Mire qué hermoso, dice. Pedro cita a Isaías para recordarle a los creyentes el gran regalo que Cristo nos ha dado. Porque dice, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas hemos sido curados, ¿verdad? Jesús pagó la deuda de pecado de cada ser humano en la historia, y en el momento mismo que lo aceptamos como nuestro Salvador personal, su provisión se aplica a nuestra vida y el castigo pleno de nuestras transgresiones es removido para siempre. Aleluya. Esa es la salvación que por gracia hemos recibido, ¿verdad? Sí, a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Gloria a Dios. ¿Qué significa manifestar una actitud semejante a la de Cristo en nuestro lugar de trabajo? ¿Qué significa? ¿Por qué es importante que nosotros mostremos, manifestemos esa actitud?
es una... Para que a través de esa actitud nosotros podamos glorificar a Dios, Amén. dando testimonio que somos diferentes. Así Que ahora es. ya somos cristianos. Y que de esa manera la gente pueda acercarse también a Dios. Así es, hermano. O sea, yo pienso que eso sirve para que mucha gente que no ha experimentado, ¿verdad? Y no ha conocido el amor de Dios, sienta el deseo de ver por qué son diferentes, qué es lo que nos hace diferentes. Pero es a través de nuestro ejemplo. Por eso de ahí la importancia que dice que debemos de cuidar nuestro testimonio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos ese libro abierto hacia el mundo. Así es. Amén. Dice, el inciso B dice, ejemplo de sufrimiento. Vamos a estar en Primera de Pedro, capítulo 3, del verso 13 al verso 18. Dice la palabra del Señor. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. Mire qué hermosa la palabra, ¿verdad? Aleluya. Y dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? O sea, si tú estás honrando a Dios con tu vida, si tú estás obedeciendo a Dios como Él nos manda y llevando una vida como a Él le agrada, ¿quién será aquel que se podrá atrever a hacerte mal? Yo creo que nadie, porque Dios pelea por nosotros. Amén. ¿Verdad? Amén. Dice, en vista de la persecución que estaban sufriendo sus lectores, Pedro pregunta, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Esta pregunta hace un llamado a los creyentes a mantener el punto de vista correcto. Pedro no quería que por el sufrimiento que estaban pasando, estos santos se sintieran abrumados o amedrentados, sino que les hace ver que si alguna cosa padecían por el nombre de Cristo, se dieran por bienaventurados. Dice, eran bienaventurados, pero además dice, y serían bendecidos. Y eso es una realidad en nuestra vida también, porque esta palabra fue para esos creyentes de ese tiempo y es para los que estamos hoy día, y seguirá siendo para los que sigan después. Dice, nosotros como cristianos no debemos vivir con temor a ser perseguidos por nuestra fe, sino por el contrario, debemos de estar preparados para cuando esto suceda. Lo que dice el verso 14 y 15, dice, el verso 15 en particular habla de santificar a Dios en nuestros corazones. Esto significa entregarnos de todo corazón a Él por encima de todas las demás cosas. Nuestra lealtad no debe de estar dividida. Él nos llama a ser leales a Dios, a vivir en obediencia a Dios como Él quiere que vivamos. Santificar a Dios en nuestro corazón significa también estar preparados para defender nuestra fe. Debemos tener una buena comprensión de los principios y enseñanzas cristianas y debemos ser un reflejo de ellas. No es nada más el tener una buena enseñanza, porque eso pues yo creo que cualquiera puede si se lo propone, ¿verdad?
puede aprender y puede llenarse de conocimiento, sino que dice que debemos ser un reflejo de ella. ¿Qué quiere decir? Que debemos de vivir lo que hablamos o lo que hemos aprendido. Debemos practicarlo, debemos hacerlo real en nuestras vidas. No es nada más el aprender y ya sé mucho. De nada nos va a servir el saber mucho si no lo ponemos a la práctica. También es importante tener un estilo de vida que dé testimonio de nuestra fe y nuestra esperanza. Eso también es importante. El verso 17 y verso 18 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Aleluya. Mire qué hermoso. Dice, si un cristiano sufre, debe asegurarse de que lo hace por hacer el bien, de que lo está haciendo realmente por obedecer a Cristo, ¿verdad? No por vanagloria o para que vean que él sufre, sino por obediencia a Dios. Dice, porque no hay ninguna virtud en sufrir por haber hecho el mal. Y eso es algo que cualquier ser humano debe de entender y comprender. Bueno, si un malhechor es castigado por lo que haya hecho, sea cual sea la fechoría o la felonía que haya hecho, si por eso él se hace acreedor a un castigo, se lo merece, ¿verdad? Está sufriendo por haber hecho un mal. Pero si nosotros como cristianos sufrimos por obedecer a Dios, por profesar nuestra fe, por no renegar de nuestra fe, sintámonos gozosos, bienaventurados. Sí. ¿Por qué? Porque la palabra dice que si así es la voluntad de Dios y si Él lo quiere, bueno, tenemos que soportar. Amén. Tenemos que soportar. Dice, porque Cristo, siendo Él el mismo Dios, vino a padecer, vino a sufrir. Él fue humillado, Él fue insultado, Él fue abofeteado. ¿Cuántas cosas no le hicieron a nuestro amado Salvador? Siendo Él un hombre justo. Él no merecía ninguno de las cosas que se le hicieron. Mas sin embargo, Él soportó, Él sufrió por amor a nosotros. Dice que por eso Él enmudeció, Él cayó. Cuántas veces le insultaban y le decían, de su boca no salió ninguna palabra. Lo único que al final salió y dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Siempre fue el amor sobreponiéndose a todo lo demás. Hasta en ese momento, Él amó al ser humano, porque estaba clamando al Padre por perdón para los que le estaban crucificando. Amén. Esto nos debe de enseñar a nosotros la humildad que había en nuestro amado Salvador. Y de esa manera, de esa misma manera es que Él quiere que nosotros nos comportemos, con esa humildad. En el capítulo 4, verso 1 y verso 2, dice la palabra, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Mire qué precioso. Dice, si Dios hubiera elegido hacerlo, Dios podría habernos salvado y llevarnos de inmediato al cielo, para que ya no nos perdiéramos, ¿verdad? Mas sin embargo no lo hizo porque Él quiere que alcancemos a otros para Él, mostrándoles cómo su poder ha cambiado nuestras vidas. Amén. Por eso Él nos ha dejado aquí. Y por eso tenemos que sufrir, vamos a padecer de muchas cosas. Por eso es que como cristianos siempre vamos a enfrentar pruebas, tribulaciones, tormentas de la vida, cosas que muchas veces decimos,
ya no podemos, pero siempre Él está ahí para Aleluya. sostenernos, para fortalecernos y para llevarnos hacia adelante. Amén. Porque Él quiere que crezcamos en el conocimiento de Él. Sí, amén. ¿Para qué? Para que cada día seamos mejores cristianos, Amén. comprometidos con Él. En el capítulo 4, Pedro hace referencia nuevamente al sufrimiento, el sacrificio y la muerte de Jesús. Dice que seguir a Cristo significa estar dispuestos a sufrir como Él. Pedro habla diciendo que debemos armarnos de la mente de Cristo. La posibilidad de una persecución nos debe de mover a los cristianos a prepararnos. Cristo tuvo la mente y el corazón de un siervo generoso, aún en sus peores momentos. Nosotros, como sus hijos, debemos de tomar la firme decisión de ser como Él, aun si tuviéramos que enfrentar la persecución y el sufrimiento. Posiblemente pensemos y en nuestra manera de pensar, ¿verdad? No va a ser fácil, porque como seres humanos esta carne se duele. Y yo analizando este pasaje y viendo y digo, Señor, yo creo que lo que más tenemos que meternos y pedirle al Señor en oración, Señor, fortalece nuestra fe. Fortalece nuestra fe, que nuestra fe no decaiga, porque si se llegara el momento, que se diera el momento de una persecución, donde a nosotros como cristianos, como creyentes, nos pusieran a elegir, ¿qué responderíamos? ¿Qué diríamos? ¿O tu fe o tu vida? Yo pienso que sería una decisión bastante difícil, ¿verdad? Pero si vamos a la iglesia primitiva, podemos ver cómo los cristianos de esos tiempos soportaron, firmes, aguantaron todo lo que ellos sufrieron y padecieron por su fe, pero no renegaron. Muchos fueron utilizados como antorchas humanas. Muchos sufrieron muerte, que fueron lanzados a las fieras. Muchos fueron decapitados y muertes horrendas. Mas, sin embargo, se mantuvieron firmes y no renegaron de su fe. Y es lo que el Señor nos dice a nosotros también. Quizá ahorita como que no le damos tanta importancia porque no estamos sufriendo este tipo de persecución. Pero puede llegar. Sin embargo, hermana, hay un país que ya empezó a prohibir que se predique el evangelio. Ni campañas, ni andar en las calles predicando la palabra. El presidente Bolivia está pasando eso ahorita. Ahí está. En Bolivia. Ahí empieza ya la persecución. En México, hay un estado en México donde los cristianos han sido perseguidos, donde han sido sacados de sus tierras en Chiapas, porque ahí solo quieren la iglesia católica. Y todo el que se declara cristiano ha pasado por muchas pruebas. O sea que la persecución es algo que no lo debemos de ver como muy lejano. ¿Por qué? Porque cada día está más cerca. Y eso nos debe de mover a nosotros a prepararnos cada día más, a buscar más de la presencia del Señor y decirle, Señor, que si se llega el momento, yo puedo estar bien anclada en ti. Yo puedo estar firme, que no me importe mi vida, porque si yo muero, sé que muero para ti. Entonces, de ahí la importancia de que como cristianos nosotros mantengamos ese clamor delante de Dios. Sí, hermano. Sí, hermano, sabe que algo me tocó mi corazón a mí cuando miré a los niños enjaulados, de rojo, vestiditos todos de rojo en una jaula, matándolos porque eran hijos de cristianos. Y a los cristianos todos puestos de rodillas. Yo sé que ustedes vieron esas imágenes con las metralletas en la cabeza para volarles el cerebro, y sí se lo volaron a todos. Realmente en mí surgió un deseo tan enorme de presentar esta gente de esos países musulmanes en las manos del Señor,
y decirle al Señor en oración que proteja tanto a nuestros hermanos, que a la hora de la prueba y a la hora de la persecución no duden de su fe, no nieguen su fe. Esa es mi oración. Yo de verdad al mirar cómo lista así que la FARC como mató en Colombia 80 pastores de un solo, los fue agarrando, persiguiéndolos de aldea en aldea, matando 80 pastores de las iglesias, dejando 80 iglesias sin sus pastores. Y mucho pastor de la Iglesia de Dios murió también asesinado, y están muriendo muchísima gente actualmente. Nosotros para este lado del mundo, el lado occidental del mundo, no estamos sufriendo mucha persecución. Todavía no, todavía no, pero para aquel lado, en los países árabes y los países del Asia, así como hay muchísimas iglesias, también hay muchísima persecución para los cristianos. Pero porque veía un link que decían, oremos por toda una familia que está en la cárcel y que están sentenciados a muerte, que a la hora que les digan o reniegas de Cristo o mueres o vives. Entonces oremos por ellos, oremos que a la hora de la prueba no nieguen la fe, aunque tengan que morir, como dijeron los varones en el horno de fuego. Mire, los varones Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, nosotros sabemos que Dios puede librarnos del horno de fuego, y si así no fuera, aún así no haríamos. Así que ojalá que el Señor fortalezca a nuestros hermanos que están pasando por la prueba, para que estén listos, y que si nos llega a nosotros, que también, ¿verdad?, nos halle confesaditos, preparados. y preparados. De ahí yo digo que esto nos debe de motivar a nosotros como pueblo de Dios a que nuestro corazón sea conmovido. Sí, amén. Y clamar por todas esas personas, porque muchas veces pedimos por lo que tenemos en nuestro entorno nada más, lo que estamos mirando. ¿Y qué hay de los que no vemos? Sí. También son hermanos en Cristo, profesan la misma fe que nosotros, mas sin embargo no estamos clamando por ellos. Sí, hermana, eso fue yo cuando miro una situación, últimamente se me han abierto los ojos del ministerio de la intercesión. Pero cuando yo miro una situación, o se me trae una situación, o se me confiesa una situación, yo no lo recibo como información o solo para que sea espectadora de ello. Yo siento que el Espíritu Santo me está diciendo, aquí hay una necesidad y tienes que darle recio. Cuando yo miré estas situaciones, dije, a mí no me gusta ver películas de terror, ni cosas de terror, ni cosas de injusticia, de muerte, y todo eso. Pero cuando mis ojos lo han visto, dije, no, Señor, no es solamente porque desde que los veo me duele, no es para que me duela, y pobrecitos, no. Es para que ore, por ellos ya se fueron, porque nosotros no oramos por los muertos, pero por los vivos, los que están ahí todavía, porque mire, hermana, es que de verdad que hay gente mire, en esa área yo he notado que cuando abrazan una religión, hermana, mueren por ella. Que cuando abrazan una creencia, mueren por ella. Están dispuestos. Cuando abrazan una doctrina, mueren por ella. Se mueren en la brecha, se mueren en la raya. Y por eso es que el Señor ha levantado muchos cristianos de aquel lado. Y también son esa clase de gente que mueren por la fe, como los apóstoles, como murieron también como están muriendo nuestros hermanos, ¿verdad? Y que el Señor los fortalezca y los arraigue tanto, y que a nosotros que estamos ahí wishy-washy en la fe, que el Señor nos apriete, nos fortalezca, y ahí para que a la hora de que nos venga la prueba, nosotros ahí podamos nosotros estar. No dudo que en Chiapas haya muerto gente que les hayan querido que negara la fe. No dudo que ellos murieron por la causa de Jesucristo. Así que que el Señor nos ayude, y gracias a Dios, porque nosotros
A veces nosotros nos expresamos, oh, estoy pasando por tribulación, estoy pasando por angustia. Problemitas cotidianos son los que tenemos nosotros. Y mire, con los problemitas cotidianos nos trae el diablo, pero nos anda como trapeadores. Bien sacudidos, ¿verdad? Santo. Y que con la gran tribulación, Por eso le ayude. De ahí la importancia y lo que tenemos que pedir al Señor, Señor, fortalece mi fe y ayúdame porque se va a llegar el momento. Yo no sé si nos toque vivirlo o no, pero y si nos tocar, estamos realmente preparados para no renegar, para mantenernos firmes y decir, pues yo muero, pero no reniego de mi fe. Entonces, pero es importante que pidamos al Señor. Dice, la posibilidad de una persecución nos debe de acercar más a Cristo y nos debe de inspirar a orar por los que nos persiguen. Fíjense lo que nos pide. O sea, acercarnos más como en oración y clamor. Y Señor, pues tú conoces lo que va a pasar. Tú sabes, eres el que tienes control de toda situación. Y como conocedor que tú eres y como tú eres un Dios soberano y omnipotente, bueno, ayúdanos a estar preparados. Y si no lo estamos, a prepararnos para si el día se llega, no nos encuentre durmiendo. Dice una pregunta, ¿cómo se debe de preparar un cristiano para enfrentar la hostilidad y la persecución? Es lo que acabamos de decir, ¿verdad? Buscando más del Señor, en oración, afirmándonos y presentando, dice, defensa con mansedumbre y reverencia hacia Dios. Vamos a entrar a nuestro punto número 2. Dice, pasar de muerte a vida. Nuestro inciso A dice, una vida santa. Vamos a estar en Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 13 al 23.